Casi Radio Show. Esta noche nos metimos de gala, nos metimos de acuerdo a la ocasión. Aquí tenemos un invitado que hay que venir mínimo así, con una camisa manga larga, para caerle un chin. Hoy tenemos con nosotros a Ramón, nuestro querido Ramón, licenciado licenciado en Ciencias Sociales, Educación y Ciencias Sociales. Educación, Ciencias Sociales y una maestría En Tecnología Educativa. Tecnología Educativa. Ya miren por dónde va Ramón, señor. De verdad que es un placer para nosotros tenerte aquí en Casi Radio Show. Esta desde hoy es tu hogar. Aquí cada vez que haya un tema de historia, que es tu especialidad, que haya que tratar, y cualquier otro tema, estamos aquí siempre con las puertas abiertas. Estoy contento de estar compartiendo con ustedes en este espacio. Teníamos pendiente esta agenda. Hace mucho que estaba pendiente. Hace mucho, pero el tiempo de Dios, como dicen, ha llegado el momento. El 10 hoy. Y gracias, Samuel, por la oportunidad de compartir lo poco que uno sabe. No, Con tampoco no. Y me faltó decir que eso debí decirlo desde el principio. CEO de Búho RD. Búho RD es la página más rankeada a nivel de historia aquí. En Facebook e Instagram. Gracias por la payola, como dicen. No, de verdad, eso va a aparecer ahí, no te apures. Ese pedacito ahí, Búho RD. Sí. Vamos a darle a seguir de una vez a Búho RD para que estén siempre al tanto. Un proyecto muy bonito de educación formal, jovial, una manera de llevar los conocimientos, un poquito de historia, un poquito de cultura a la gente de una manera un poquito más amena y que no se sienta tan pesado. Claro. A veces le ponemos artículos, a veces un videíto, una fotito, un recuerdo, una fecha, y esas son cosas que a la gente siempre le gusta y darle seguimiento. Así que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, tenemos una buena cantidad de seguidores, 10.000 seguidores en Facebook. Está bien, está bateando bien. Eso ayuda mucho y si usted se agrega también seguimos creciendo. Claro, siempre. Siguiendo esa misma línea, ¿qué te atrajo de la historia? Que vemos que tú le dedicas tiempo, le dedicas tu empeño. ¿Qué te atrajo para tú dedicarte así en lleno a eso? Eso como que nace de manera innata, porque la historia como que te permite ver el porqué de las cosas, del pasado, del presente y de lo que posiblemente pueda pasar en el futuro. La historia la vemos en todas partes. A veces nosotros pensamos que la historia es solamente un libro, pero en el día a día, incluso cuando tú cruzas por una calle, el nombre de una calle, o la papeleta que uno tiene en el bolsillo, que tiene la foto, la imagen de Juan Pablo Duarte. Exacto, eso es historia. Eso es historia. Eso es O sea, historia. el apellido de uno es historia. Un objeto que uno ve, ¿quién lo habrá inventado? Porque nosotros los seres humanos tenemos que ser un poquito curiosos. La curiosidad yo pienso que es lo que siempre me motiva. Yo voy por un sitio y de repente, ¿por quién habrá hecho eso? A indagar en Y ya de una vez como que se me prende el bombillito y yo comienzo a investigar poquito a poquito de eso. Y se va poniendo grande las cosas. Entonces en todo lo que nosotros hacemos, a veces, tú sabes, en el área de educación uno como que debate que cuál es materia mismo importante. Y yo le digo, bueno, cuando tú vas a estudiar matemáticas, si tú vas a buscar el teorema de Pitágoras, tienes que investigar qué fue Pitágoras. O cómo surgió. Si vas a estudiar medicina, tienes que ver también el pasado. O sea, la historia como que engloba un poquito de todo. Si estudias derecho, lo mismo. Cuando el médico te va a consultar, él quiere saber tu historial. Sí, lo primero. Lo primero, y te pregunta que si tu familiar sufrió de algo. Tu papá diabético, hipertenso. O sea, ya es su historia. De otra manera, prehistoria. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el día a día tiene historia. Lo que pasa es que no le damos ese sentido, pero sí la utilizamos. Mira que mayormente uno ve la historia aburrida, pero en la forma en como tú la ves, en como tú la transmites, oye, se siente jocosa, se siente ve más atractiva. de que queremos saber un poco más de historia. Y eso es una forma de llegar principalmente a la juventud. La juventud. Que le da tanta brega a agarrar un libro y leer y una obra o algo. Eso es así, porque como tú dices, a veces como tan pesado, y más en la escuela, una materia que a la gente no le gusta mucho, y no solo en cualquier parte del mundo, tú pones la gente muchas veces va a gustar matemáticas porque es más activa. Hay que lapizar ese ejercicio, hay que hacer esto, pero todo depende del enfoque que tú le des. Como yo te dije, si tú agarras, eso yo lo hago, póngame ahí 10 pesos, sáquenme el dinero que ustedes tienen en la mesa, y de ahí yo saco una historia. O vamos a poner ese papel ahí vamos viendo, porque también uno va ligando las materias una con otra.
el papel surge del árbol, vamos a ver cómo fue ese proceso. Oye, pero tú le buscas la manera. Y la imprenta, que se fue hecha en China, que se Harvard, que todas esas cosas. Entonces uno va entrando y va conectando una cosa con otra. Oye, tú tienes contenido para una infinidad de videos. Sí, pero sí. hoy vamos a tratar, ya debido a la fecha que tenemos, Muy importante. hoy vamos a tratar un tema bastante especial y No, y que la gente siempre como que le pica un poquito. le pica, pero que ahora quería preguntarte ya, o sea, de la misma fecha, pero yo veo que ahora se ha designado este día, 30 de mayo, como el Día de la Libertad. Día de la Libertad. ¿Qué En la pasa ahí? República ¿Qué Dominicana. pasa ahí? Pero porque esa es la combinación, y ya para entrar en lleno el tema, de la muerte de Trujillo. Que es La fecha. el ajusticiamiento Un día del dictador. Exactamente, un día como este, justamente a las 9:45 por ahí, camino Santo Domingo San Cristóbal, le dan muerte al famoso dictador. Digo famoso porque si buscamos un top de dictadores a nivel mundial, casi siempre va a aparecer Trujillo. La gente habla de Hitler, que de Mussolini, que de Italia, pero Trujillo tiene como esas cositas, como tan interesantes que la gente le llama la atención. Su forma, llamarse generalísimo, la batalla, las cosas que tuvo que luchar y cómo se mantuvo durante 30 años y las cosas que mucha gente dice entre comillas que fueron buenas. Incluso mucha gente hoy tú le hablas de Trujillo y tú le puedes decir sus sentimientos, que para ellos fue el mejor presidente que tuvo el país. Pero todo eso va a depender de la manera como se enfoque. De la manera en Que es lo que vamos a tratar de hacer hoy de una manera objetiva y de manera un poco dinámica, de que se entienda que cosas buenas, entre comillas, porque lo que digo, entre comillas, claro que sí. un dictador siempre va a ser un dictador. Entonces esas cosas las vamos a analizar hoy, pero como tú dices, esta fecha, 30 de mayo de 1961, fue el asesinato o el ajusticiamiento, como se le puede llamar, del dictador Rafael Trujillo Molina. A ver, ilumínenos. Bueno, para conocer un poquito a Trujillo hay que irse como un chingo al pasado, porque yo digo que es el error que muchas veces se comete cuando hablamos de Trujillo. Siempre vamos como a lo cliché, que a las cosas que llaman la atención. Trujillo pagó la deuda eterna. En la época de Trujillo no había delincuentes. O sea, la gente agarra como esas cositas, las saca con pinceladas y se basa en eso, pero no ven su pasado. Por ejemplo, lo que hay que saber es que el antecedente de Trujillo tiene que ver con la intervención norteamericana en 1916. Cuando Estados Unidos intervino en otro país por primera vez de manera oficial, porque económicamente lo había hecho ya, entonces Trujillo se adhiere a lo que es la Guardia Nacional. No tenemos policía, hay que decirlo. Antes de la intervención norteamericana este país era un desorden. Y cuidado si ahora tal vez como lo mismo, pero no vamos a entrar en detalle. Pero digo, desorden en el término de que no había como institución o gubernamentalidad, o sea, no había una policía, el gobierno no estaba como estructurado, porque recordemos que era la época de los caudillos, donde tú, por ejemplo, tú eras Cherito, señor Samuel, famoso en San Pedro de Macorís, hay un presidente, pero tú eres el que manda en San Pedro. Tú eres el jefe. Tú eres el jefe en la zona de San Pedro Romana, la región este, tú eres el jefe. Entonces los caudillos no permiten que el gobierno central como que manejara el país en sí. Por eso mucha gente apoya la figura de Trujillo y dice, eso se acabó con Trujillo. Pues Trujillo agarró y acabó con toda esa gente. Todas esas personas que querían gobernar en su región, eso se eliminó. O sea, el único era él. Y ahí entonces que el país comienza a gobernar, a organizarse. Por ejemplo, este libro que tenemos aquí se llama Juan Bosch, del escritor Juan Bosch, Póker de Espanto en el Caribe. Un libro que estoy leyendo. Póker de Espanto en el Caribe. Es un libro muy interesante, sabes que el póker es de 4 jugadores y la casa. Entonces, él hace Mínimo 4. Mínimo 4, pero basado. Quedan 4 y hay que casar un ganador de eso. Ok. Usted sabe un poquito más de póker que yo, parece. No me gusta. Entonces, él toma ese nombre porque él compara 4 dictaduras. Él compara una dictadura que, por ejemplo, en Chile, compara una dictadura en Guatemala, en Salvador, que si los Somoza, todas esas dictaduras que son muy famosas y que son contemporáneas con Trujillo. Y él va a analizar, bueno, y la de en Cuba, del señor Fidel Castro. Él compara esa dictadura y va analizando cómo funciona cada uno de ellos. Y él dice que Trujillo tiene una dinámica de trabajo en su dictadura muy distinta, porque él le vende al pueblo lo que el pueblo quiere. Por ejemplo, no hay un momento histórico donde más leyes se promulgaron a favor del pueblo. Por ejemplo, las mujeres comenzaron a votar en la época de Trujillo.
Ya la mujer, ¿qué pasó con la mujer? La convenció. No, ya se la ganó, se la ganó. La economía se comenzó a estabilizar en la época de Trujillo. Pero esa economía es una pantalla, porque esa economía, esa riqueza iba a los bolsillos de la familia de él. Había estabilidad, digamos, momentánea, aparentemente, pero todas las empresas estaban a nombre de la familia. Y es lo que la gente a veces no entiende. No, el país no estaba bien él. Y cuando él muere, entonces por eso viene esa debacle. Porque toda esa riqueza que él manejaba, como que tiene una familia, la familia es rica. Porque sabe cómo se maneja la cosa de tú sabes dónde está la riqueza, tú sabes a quién le pago, a quién le pago. Por cosa de la vida, muere. ¿En qué hoyo están sembrados los cuartos allá? Entonces tú mueres, ese dinero ¿dónde queda? Dicen que mucho dinero en la isla Caimán, que en Suiza, que en bancos ingleses, que franceses. Entonces, o sea, ese dinero no llegó a ser reclamado. Mucho de ese dinero se perdió por ahí. Y la familia trató, por ejemplo, su hijo Raúl, que murió en Francia, y gozó de muchas cosas, pero mucho de ese dinero no se pudo recuperar. Pues Trujillo era un hombre muy estructurado, y quizá él, cuando lo analizamos psicológicamente, quizá no era una persona súper inteligente, pero algo que siempre hacen los grandes líderes es rodearse de gente capacitada. ¿Y quién estaba ahí? ¿Quién Balaguer? ¿Quién Balaguer, que le escribía los discursos, que le hacía todo? Que si Tomás Troncoso, que era un presidente títere de él, o sea, Trujillo siempre supo, dijo, bueno, quizá yo no sea el hombre más inteligente y capacitado, pero sí tenía como esa chispa de liderazgo. Y eso lo logró mediante la Guardia Nacional de los Estados Unidos. O sea que el antecedente de Trujillo es la formación militar. Aparte de Trujillo le decían chapitas. Chapitas, ¿por qué? Chapitas, porque usted sabe que los militares tienen su medallita, muchas chapas, y le gustaba que los condecoraran siempre. Por eso llegó al rango más alto, que es generalísimo. Que eso es general de general. Generalísimo. Es un término que se utilizaba mucho en Italia y en la URSS, en Rusia, principalmente generalísimo. O sea, eso es lo más grande que tú puedes alcanzar. Y él se convirtió en esa figura como que él todo era perfeccionismo. Porque durante su época de juventud él sufrió mucho. Porque hay muchos datos, a la vez, por ejemplo, de conocer aquí en Trujillo, yo llegó a ser cuatrero. El cuatrero es más baja. Son cositas. Para los que no sabían. Para los que no sabían, era cuatrero y el primer trabajo de él fue telegrafista. Y luego se convirtió en pacificador de cheque. A ese nivel. A ese nivel. Su hermano Petán pacificaba cheque y estaba en una banda llamada La 42. O sea que Trujillo estuvo preso varias veces, incluso en la misma época de la intervención, porque la intervención fue en el 16 y durante el 24. Durante ese periodo, él como que aterrizó un poco, como hace mucha gente que se mete a la milicia para limpiar como su nombre. Sí. Trujillo hizo lo mismo. Le entró a la milicia, todas esas cosas como que se borraron y fue escalando rápidamente en la milicia, tomando rango, segundo teniente y así sucesivamente fue subiendo. Y cuando ya la intervención sale en el 24, quien era propiamente su padrino, que era Horacio Vázquez, él toma hombre de confianza a Horacio Vázquez. Pero su padrino, ¿tú te refieres a que era su mentor o era, No, era su padrino? Era su padrino. Ok. Él era hijado de Horacio Vázquez. Él traicionó a Horacio Vázquez y lo hizo ver como que él era parte de su grupo, pero realmente quien le estaba haciendo daño por detrás, y perdón que dé el salto como de la intervención de Horacio Vázquez, pero quien estaba haciendo todo, amarrando todo para que Horacio Vázquez al final renunció. Gracias a Dios que no lo mató propiamente en sí, pero políticamente lo mató, porque lo sacó de circulación, pero utilizó a un apellido Estrella como pantalla. Para el golpe de Estado del año 1930 utiliza a Estrella Ureña como presidente y él se puso como vice. Entonces después que ya le dan el golpe a Horacio Vázquez, ahí él sale y se hacen elecciones en el 30 y él llega como si fuera limpiamente. Pero no fue así, todo fue amarrado por abajo por un complot. Cuando Horacio Vázquez estaba en Estados Unidos, estaba enfermo, algo del corazón. Cuando él sale, entonces Trujillo va a matar su cosa. Horacio Vázquez viene muy quitado de bulla, como dirían los muchachos. Llega al país, ya todo estaba perdido, o sea, estaba todo amarrado. Viene en huelga porque él cometió políticamente, le tocaban 4 años, del 24 al 28, y él se extendió 2 años. Trujillo se agarró de esos 2 años y lo puso a él como que él estaba, como si fuera un dictador. Ok. Pero lo no, que en verdad era Trujillo. Lo que realmente era Trujillo. Entonces ahí, como tal Figueroa, que era vicepresidente de Horacio Vázquez y Estrella, como dije, se arma todo ese complot en Santiago y al final le dan el golpe al pobre Horacio Vázquez.
Y entonces después, cuando Trujillo tiene el camino limpio, tranquilamente viene y hacen elecciones supuestamente legítimas. Dios mío. O sea, una preguntita antes de que te me vaya un chismaleo y se me vaya, Sí. y se me vaya la idea. ¿Por qué tiene que ver que en relación tú me comparas, por ejemplo, a Fidel Castro, al maestro Trujillo, a el de Alemania, a Hitler? Sí. O sea, toditos vienen de una formación militar. Formación militar. ¿Cómo? O sea, yo ahora mismo, pues, tú hiciste una pequeña aclaración ahí. O sea, yo veo que todo el que ha sido dictador viene de una formación en su gran mayoría. Típicamente, o sea, es algo típico que el dictador sea, porque, ¿sabes? Los golpes de Estado, para dar el golpe de Estado, para llegar al poder de manera ilegítima, fuera de los votos, aunque él lo hizo de manera, o sea, se hicieron elecciones en el año 1930, pero para hacer las elecciones, Trujillo hizo una limpieza anterior, él preparó el terreno para que el único que fuera candidato fuera él. O como te dije, Juan Bosch en este libro, Poco de Espanto en el Caribe, hace ese análisis de que Trujillo era un tipo con sapiencia de los movimientos que iba a hacer. Porque él te hacía creer que lo que él estaba haciendo era legal. O sea, Trujillo hacía las cosas decreto para hacer tal cosa, siempre había un decreto. O sea, Trujillo hacía todo por las reglas. Para cuando tú lo llevaras, tú lo acusaras, tú no tuvieras por dónde meterlo. Porque él trataba de que todo fuera dentro de lo que supuestamente estipulaba la ley. Porque en las elecciones se hacían, pero nadie asistía a la elección. ¿Quién se ponía de candidato? ¿Y quién le iba en contra de ese pajarito? Pero cuando tú ibas a criticarlo, decías, no, pero yo estoy celebrando las elecciones. Que no haya candidato, eso es otra cosa. Entonces, él siempre actuaba de esa manera. Y eso mismo que agregando, por ejemplo, el himno nacional, cuando se oficializa en la época de Trujillo, 1935 por ahí el himno, todavía no era oficial, se cantaba así porque tú querías. Pero quien lo instaura, porque esa es la técnica de Trujillo, venderse como un nacionalista, como una persona que quiere el bien para el país, pero en el trasfondo realmente es buscando un beneficio propio. Entonces, por eso que hoy la gente se confunde tanto de que si Trujillo fue bueno o fue malo. Porque cuando tú lees de Trujillo, tú ves encontrado, pero mira, eso es. El dólar lo puso a la par con el peso dominicano. Supuestamente pagó la WCM, que para eso tenía que volver otro programa, porque realmente no analizamos, no la pagó en sí. Es como cuando tú debes un préstamo, tú coges otro préstamo para pagar ese préstamo. Pero debe en otro lado. Pero debe en otro lado. Entonces él pasó una deuda externa, pasó a una deuda nacional. Porque ahí crea el banco, como Banreserva, pero eso es otro tema. Pero lo pongo en la mesa porque es de las cosas que la gente que son por trujillistas siempre lo pone. No, el pago de la deuda externa, la economía mejoró. O sea, todas esas cosas son pantalla de un trasfondo a un dictador genocida que mató muchas personas, porque la dictadura de Trujillo es una dictadura más sangrienta de la historia, incluyendo ahí la masacre de Perejil. Alguna gente sabe la muerte de los haitianos en 1937. Se calcula entre 5.000, 10.000 o 30.000. Hay números. Porque un problema de la historia es que dependiendo del autor varía la cifra o varía el dato. Pero lo que sí se sabe es que sucedió el hecho y que Trujillo tuvo que pagar una indemnización de miles de dólares para pagar esa muerte a los haitianos. O sea, hay muchas cosas, muchos puntos, porque estamos hablando de 30 años. No son 5 años, 30 años pasan muchas cosas. Y por eso que también la economía, tú dices, Chuncho, la economía, lógicamente, un cambio tiene que haber en 30 años. Es lo mismo los pros balagueristas que dicen, no, los 12 años Balaguer el país avanzó, pero que fueron 12 años. Algo se tenía que hacer. Y a base, entonces, cuando tú comparas, a base de sangre, tú pones un edificio al lado y tú pones 50.000 personas muertas. O sea, por cada persona tú dices, bueno, hizo este puente, pero ¿cuántas personas murieron en el proceso? Para hacer el puente en pantalla y matar a los que no estuvieran de acuerdo con eso. Porque si tú no estabas de acuerdo, ya tú te ibas a pique. O sea, tú no ibas a votar, a ti te iban a buscar tu casa porque tú no votaste. O sea, si yo decido no votar en elecciones, se aparecía el movimiento llamado SIN, que era un grupo paramilitar, o sea, además de la policía, era un grupo aparte que hacía el trabajo a Trujillo, unos chipicitos, vamos a ver, ese chipicito negro, cuando se paralizan frente a tu casa ya hay peligro. Había problemas. Hay peligro. Hay problemas, como dice la izquierda. De que la gente veía ese chipicito de adelante, sabes que había problemas. Y a veces por una tontería, que tú estabas en un evento y tú dijiste que tú no estabas de acuerdo con Trujillo, presa muerta. En San Pedro Macorís aparecieron gente muerta en el parque, colgado. Porque Trujillo, en San Pedro Macorís, mucha gente le tiene odio a Trujillo,
porque dando otro salto histórico, pero ubicándonos aquí en nuestro pueblo, Sí. Trujillo se dice que la economía, el debate de San Pedro, Trujillo tuvo que ver mucho con él. Cuando Trujillo llega a la presidencia, muchas de las cosas salían y entraban por San Pedro. Aquí estaba el aeropuerto, que era realmente un aeropuerto tipo acuatizaje, cuando uno aterrizaba en el río Guamo, que la Airways línea, algo así, una línea estadounidense, venían vuelos de Estados Unidos, hacían escala Puerto Príncipe, primero Cuba, Puerto Príncipe, y luego llegaban aquí. Claro, Colombia no tenía esa capacidad de viajar toda esa hora como ahora, sino que iban en escalita, Haciendo escala. y el destino principal era Puerto Rico, y de Puerto Rico entonces iban a Sudamérica. Entonces esos vuelos pasaban por aquí. Eso Trujillo se lo llevó después para la capital. Creó un aeropuerto llamado Aeropuerto Andrews. Qué raro que no le puso Aeropuerto Trujillo. Sí, pero ahí había, tú sabes que tiene una relación con los Estados Unidos al principio muy buena. Y dándole honor a, no recuerdo bien el dato, y un apellido Andrews, un general Andrews, tendrá que buscar bien el dato, y le pone ese nombre. Ok. Pero era como para, tú sabes, para estar frío en la compañía, porque Estados Unidos, en pocas palabras, financió la llegada de Trujillo al poder. Sí, la financió. Luego, cuando vio que Trujillo tomó como que se lo estaba tomando muy a pecho y que estaba haciendo cosas malas, por ejemplo, la muerte más, porque si basado en el día de hoy, que es el día que estamos analizando, si digamos el porqué de la muerte de Trujillo, no fue un día para otro tampoco, todo fue un proceso. Y como alguna gente se equivoca, piensa que solamente ese movimiento que se formó para matarlo un día como hoy, no, fueron muchos años, desde el año 1947, incluso antes de eso, hubieron muchos movimientos tratando de matar a Trujillo. Desde el 47. Desde el 47 hubo lo que se llama la expedición que nunca salió de Cuba, Cayo Confit. Ahí tiene que ver mucho Juan Bosch, que estaba desiliado en Cuba. Ahí tuvo el apoyo también el mismo Fidel Castro apoyando esa expedición. Pero Trujillo tenía su calidez en toda parte de América y del mundo. Y antes de que eso salpara de Cuba para acá, Trujillo le mandó una amenaza. Que si eso salía de Cuba, le iba a bombardear La Habana. Iba a bombardear La Habana. A ese nivel. A ese nivel, porque Trujillo tenía un armamento que ningún país del Caribe, y principalmente las islas caribeñas pequeñas, tenía. Era un arsenal. Trujillo estaba armado hasta los dientes, pues, aviones, que si se, digamos, tipo de ubicar, que si hay enemigos, o sea, tenía de todo. Y tenía un ejército gigante. O sea, la base de Trujillo era la base militar, la formación militar, la línea militar, eso era lo que, porque como tú dices, los dictadores, esos dictadores que tú mencionabas, se basaban en eso. ¿Y por qué duraban tanto? Porque ¿quién se iba a meter con 50.000 hombres? O con el ejército de Hitler, por ejemplo, o Fidel Castro. O sea, es que un presidente típico normal, cualquiera lo tumba, pero un dictador no es fácil de tumbar. Y entonces tú dices, pero no había pantalones para tumbar Trujillo. Había pantalones, lo que pasa es que para meterse aquí no era fácil. Y es por eso que todas esas expediciones, Cayo Confit en 1947, otra que vino también de Sudamérica, que fue intercedida desde allá, que vino a lo que se llama el municipio de Luperón, en Puerto Plata, así mismo se llama, Expedición de Luperón, 19 de junio de 1949. Y 10 años después, en el año 1979, la más famosa, la expedición del 14 de junio, que es Hondo, Maimón, que vino por tierra, vino por barco también, todas fueron intervenidas y fueron desbaratadas por Trujillo. Porque el que tenía un sistema militar tan fuerte que para penetrar el país era casi imposible. Por eso que ninguno de esos tres movimientos tuvieron éxito con Trujillo. Entonces, ¿qué le quedó al final al pueblo? Cuando el pueblo se decidió desde adentro, tomar la iniciativa desde adentro, entonces pudieron eliminarlo. Pero también se habla mucho de que Estados Unidos puso su granito de arena. Eso te iba a preguntar, ¿Estados Unidos no tuvo que ver? Se habla mucho de que la CIA tiene que ver, totalmente la CIA sabía la trama. Incluso sabes que hay una película llamada El Teniente Amado, sí, que fue producida por Uchi Lora. En esa película se basa mucho eso de cómo fue todo el proceso, muy buena y motiva a los oyentes, a los seguidores de este programa, de que vean esa película y se van a poder nutrir un poquito. Igual que algunos documentales que hay por ahí muy buenos. O sea, hay mucho dato de Trujillo. Yo, como conocedor un poquito de la historia, tú crees que yo sé mucho, pero un poquito. No, se te nota que un poquito, se te nota. Yo tenía una preguntita antes de que tú continúes, y para ver la veracidad de este hecho. Es cierto que
un barbero que lo recortaba un día, lo tenía ahí y le preguntó quién es el jefe ahora. Esos son de los... ¿Qué desierto tiene eso? Dime, pues. Tú sabes que en la historia siempre hay como esas historietas, esos mitos, esas cosas. Pero no, o sea, son cosas que aparecen en la historia porque no es una veracidad que tú digas, bueno, pasó. Pero óyeme, tiene que ser guapo para él amenazarlo así. Yo me imagino que lo mandó a matar desde que salió de ahí. Son tanto como que la gente lo pone ahí. Y lo mismo que, wow, se me olvida el nombre del doctor que operó Trujillo. Trujillo tuvieron que operarlo de emergencia una vez. No te voy a mentir, así el dato de qué fue lo que operaron, pero se dice que lo amenazaron a ese médico. No sé si el doctor Rick Cabral. Tendríamos que ver. Este hospital, el hospital Rick, creo que Robert Rick Cabral. Robert Rick Cabral, creo que se llama. Creo que fue que operó a Trujillo y que lo amenazaron. Eso, si tú dejas morir a Trujillo, dice que lo operó a la perfección y le salvó la vida a Trujillo. Pero ese médico después, él se sentía arrepentido de haber operado a Trujillo. Porque él dijo, ahora mi nombre se basa en que yo fui el doctor que le salvó la vida a Trujillo. ¿Entiendes? Entonces, son muchas cositas durante esos 30 años que sucedieron, que quién fue que operó a Trujillo, que si lo del barbero, lo mismo que dijimos que si la muerte de los haitianos, que si fue un desquite, que si él era, digamos, antinegrista o verdad, que no le gustaban, él quería como limpiar que supuestamente la raza, Okay. que eso se parece mucho a lo que pasó con Hitler. Pero mira qué cosa, Trujillo aceptó unos judíos aquí. Porque Trujillo era un tipo que sabía poner la... Entonces los judíos eran blanquitos. Era blanquito, pero recuérdate que para los alemanes No. los judíos eran invasores. Sí, pero Los alemanes eran todavía más blancos. Sí. No, y que Trujillo se atrevió a amenazar a Hitler. Pero ¿de qué era que se la estaba fumando Trujillo? Dicen que supuestamente cuando le llegue esa noticia a Hitler busca en el mapa. ¿Quién es este? Pero yo imagino en el lenguaje alemán. Pero esto, Ahí. aquí este punto. No. Un tigre que estaba en guerra con Óyeme, un hombre que estaba en guerra con las potencias Ay, Dios mío. del mundo, pero porque tú ves el nivel de pensamiento de Se la Trujillo. creía Trujillo. Sí, él se la creía, y hay incluso un libro que dice Trujillo analizado por un psiquiatra. Hay muchos libros, y yo me atrevería a decir, un día yo puse un encuesta en la página URD, y mucha gente se ofendió, incluso algunos catedráticos hicieron su comentario con una falta de respeto, y yo le decía que era realmente un experimento que yo puse entre Juan Pablo Duarte, yo puse 2 fotos, una encuesta en Facebook, la página. ¿Por quién votan por el personaje más conocido de la historia dominicana? ¿Por Juan Pablo Duarte o por Trujillo? A nivel internacional, a nivel general. Duarte ganó por mínimo punto, y me atrevo a decir que fue por moralismo que mucha gente votó por Duarte, porque la figura a nivel histórico más conocido es Trujillo, de nuestra historia, por la trascendencia de lo que él hizo, Claro. de cómo fue Claro. y de las cosas que pasó, porque Trujillo se metía, cuando estamos hablando que se atrevió a amenazarlo, pero también pasó con un atentado hacia el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Eso fueron de las cositas. También amenaza al mismo, hablamos de Fidel Castro, con lo que pasó con la supuesta invasión de aquellos conflictos. O sea, cuando tú llegas con un sujeto, se atreve a amenazar figuras del calibre, como Fidel Castro, Trujillo o Betancourt, cuando Venezuela era Venezuela, estamos hablando de los años 50 por allá, 2 veces, bueno, murió un escolta de él. O sea, a Trujillo se le encontró que era culpable de ese atentado contra Rómulo Betancourt. El carro le puso una bomba al carro de él, a un evento que iba a ir, y él salió herido y todo, pero no murió. Y 2 veces pasó, pero esa vez por poco lo mata. Eso le costó a él que la OEA hiciera una intervención y le pusiera alguna sanción. Por eso que entre esos años ya Trujillo estaba en la debacle. O sea, esta fecha de hoy tenía un antecedente de cosas que Trujillo había hecho. La muerte del Manuel Mirabal el 25 de noviembre de 1960. Eso afectó no solamente a la República Dominicana, sino a nivel internacional, fue visto muy mal. Él buscó la manera de pantallar que fue un accidente, pero todo el mundo sabe que había sido él. Por los antecedentes que tenía de los manoseos en la fiesta, incluso hay un libro, La Fiesta del Chivo, que se describe muy bien lo que sucedió ahí, y una novela bien editada. O sea, todas esas cosas
ese mismo, eso que hablaba de ese intento de muerte a ese presidente, a un presidente, ya lo fue poniendo, en los Estados Unidos lo fue poniendo con la cuerda floja. Cuando Kennedy llega a la presidencia, el 20 de enero de 1961, ya se dice que la CIA tenía la mira a la muerte de Trujillo. O sea, que ya estaba planificado. O sea, que la muerte de Trujillo no fue algo fortuito que sucedió, sino que fue algo planificado. Pero alrededor de 13 años, 13, 14 años venía dándose. Muchos años. Incluso yo diría que de los principios, de cuando se va Juan Bosch. Juan Bosch en un momento fue parte del partido de Trujillo. No recuerdo cuál fue el puesto que tenía, pero Juan Bosch se revela y todo tiene que ir al exilio a Cuba. Pero de esa época, que se fue el PRD en el año 1939 en Cuba, ya había personas que estaban trabajando para darle para abajo, como decimos, a Trujillo. O sea que durante toda la época la gente quiere decir, no, que Trujillo eso fue lo último que la gente se ha cansado de él. Eso no es así. Ahí están los escritos, ahí está la evidencia, desde toda su trayectoria querían salir de Trujillo. Lo que pasa es que encontraban la manera. Como volvemos a redundar, y para no serlo tan repetitivo, la milicia, el sistema, el cordón de protección que Trujillo tenía, era algo impenetrable. ¿Y cómo se pudo lograr? Bueno, hacer todo el adentro. El teniente Amado era un experto de Trujillo. Y esa planificación se tenía de semanas anteriores. Porque Trujillo dijo que iba a visitar una chula que tenía San Cristóbal y ya tenían el itinerario. Ese era un problema, ese era uno de los principales problemas de Trujillo, que era demasiado pícaro. Bueno, tanto así que Ramfi, que es un hijo ilegítimo de él, o sea, no es fuera de matrimonio. Mira, y era, no sabía esa edad. Sí, y Ramfi es el hijo preferido de él. Bueno, el puente que va a ser la cementera, puente viejo, incluido en el año negro de 1934, que inaugurado ese año 1934, el primer puente para pasar el Guamo, lo hizo Trujillo. Esa es la cosa que la gente que le gusta tomar como los daticos. El primer puente que hicieron en San Pedro lo hizo Trujillo, o sea, comunicó. Y le puso Ramfi Trujillo. Ahí, ese puente. Y muchas cosas le ponía el parque, bueno, María de Hostos, que está exactamente frente al obelisco, que le dicen obelisco macho, pero eso está mal realmente dicho, porque no hay obelisco macho, mencionarlo como típico dominicano, pero el obelisco macho frente a ese se llamaba el parque Ramfi Trujillo, que en su momento fue uno de los mejores parques del Caribe. Tenía una piscina, tenía de todo, o sea, él le daba mucho valor a la simbología de la familia. Avenida José Trujillo, que era su papá, o Avenida Molina, que es el apellido de la mamá. Entonces, Trujillo le da mucha simbología a eso, y poco a poco fue haciendo como esa figura, tiene un nombre en la psicología, pero que él, todo era para él. Incluso la ciudad se llamó Ciudad Trujillo. Ciudad Trujillo. Del año 1934 o 36 por ahí, la ciudad cambia de nombre. Porque él con el famoso huracán Sanceno reconstruyó la ciudad. Y aprovechó. Supuestamente fue una motivación de alguien, no sé si el gobernador o quién de Santiago, ahora el nombre se me escapa, que motivó al Congreso, o un diputado, que motivó al Congreso para que le pusiera el nombre. Y él supuestamente, dice que siempre lo rechazaba, pero eso está como dudable, que él rechazara eso, o sea, como un honor hacia él. Entonces la ciudad con nombre de las avenidas principales, esas avenidas principales de la ciudad todas tenían el nombre de Trujillo o de la familia Trujillo. O sea que psicológicamente Trujillo es una figura analizada. Porque Trujillo quiere cambiar la imagen de cuando él era joven, un ladrón, un cuatero, un falsificador, con la imagen de una persona perfeccionista, general, tenía alguien que lo vestía, una persona muy famosa, que él trajo de Miami, Estados Unidos, que era dominicano, y tenía cierto renombre, él lo trajo para que lo vistiera, porque él lo vio en un evento y vio que vestía bien, le dijo, yo creo que usted sea que me viste. Y si tú buscas desde el 1940 hasta la muerte de Trujillo, él siempre usaba un modelo de traje, con un corte perfecto, con una vestimenta perfecta, él vestía bien, que era combinado. O sea, Trujillo tenía asesoría para todo. Entonces era una persona que en un momento psicológicamente llegó a un nivel como de enfermizo, de que todo tenía que ser perfecto, todo como él quisiera. Si tú no querías estar con él, lo que le pasó a Minerva Mirabal, en vez de usar, yo te sabe, el miembro, lo podemos decir públicamente, utilizaba las manos, con muchas jovencitas. Sí. Pero para los padres de esa época, brindarle la hija de ellos a Trujillo era como un honor. Y por eso se veía como algo normal. Entonces las cosas que eran malas se comenzaron a normalizar.
tú tienes un caballo, y ese caballo Trujillo iba a tu finca, le gustaba ese caballo, a ti te daban la señal de que tú tienes que regalar el caballo, si él te lo quería comprar, tú tenías que comprar, tú tenías que vendérselo. Si no, al otro día le pasaba algo al caballo, te pasaba algo a ti. Ay, Dios mío. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, cuando yo veo a la gente que dice, no, yo que el Trujillo debe volver para arreglar las cosas, ojalá que nunca vuelva una dictadura como esa aquí. Decir eso es tener desconocimiento de la historia y de, digamos, hacerle daño, ofender a las personas que murieron durante todos esos años. Sí, la historia dice que, o sea, debemos conocer nuestra historia para evitar que pase. Para repetir los mismos errores. Para repetir los mismos errores en el futuro. En las escuelas, todavía a nivel inicial o término medio, se da la historia como es de Trujillo, o la han modificado, o no sé si todavía sigue así plasmada, como cuando yo estudié, que muchas cosas de las que tú nos cuentas, así mismo no las enseñaron en la escuela. Todavía se sigue ese mismo parámetro, porque uno ve que muchas veces cambian los libros, y lo que te digo, intentan ocultarnos cosas. Sí, lo que pasa es que todo va a depender del autor y de la ideología que tenga el autor. Si ustedes vienen a esta conversación muy amena que hemos tenido, hemos dicho cosas que tenemos que decir que fueron como en su momento, fueron positivas para el país. ¿Sí? O sea, aún, porque hay que ser, en esto hay que tener como coherencia. Si yo voy a hablar de Trujillo, yo no solamente puedo decir, no fue un asesino, yo tengo que hablar que económicamente... Por eso es que quería hacerte la pregunta, sí. Porque conocemos todos los actos atroces que hizo, pero que también está la otra cara de la moneda que hay que conocerla. Sí, entonces, a veces es difícil, porque estamos hablando de adolescentes, pero ahí viene el trabajo del maestro, profundizar. Y yo, por ejemplo, yo le voy dando los datos al estudiante, se los voy suministrando, de que ellos vayan haciendo su propia idea de que fue Trujillo. Entonces yo los voy guiando, que ellos vayan cayendo, que ellos vayan formando su propia idea de ese personaje. Porque si yo vengo y le vendo, no, Trujillo fue malo, hizo esto y esto, y le vendo lo malo, el estudiante no va a tener un abanico completo de las ideas, de los acontecimientos que sucedieron. Entonces yo tengo que ir trayendo quién fue él, cómo fue creciendo, cómo fue variando la manera de pensar, cómo actuaba, para que el estudiante crea su propia imagen de quién era Trujillo. Y después si yo puedo darle el empujoncito de quién era, mira un poquito más allá. Muy bien la economía, pero ¿cuántas personas murieron por eso? ¿O realmente esa economía éramos ricos realmente o era rico él y su familia? Ajá. Entonces todas esas cosas en la escuela hay que hacerlo. Para mí uno de los temas más difíciles es la era de Trujillo, claro. Es un tema que se da en quinto de secundaria. O sea, se viene trabajando, siempre uno lo va dando donde más curso. Igual que la independencia son temas que son como fijos. No lo va trabajando, pero va subiendo de escalón. Entonces ya entre quinto y sexto yo ahí ya lo trabajo profundamente, lo mando a investigar artículos, lo mando a ir un poquito más allá de lo que se vende. No solamente el morbo, porque esto es morbo, que Trujillo hace esto, sí, que se robaba a una muchachita, tener relaciones con ella, que la violaba. Y son cosas como para que la gente se motive y lo tiren al medio. Que pagó la deuda externa, ya, qué bueno fue Trujillo. Pero tenemos que ver un poquito más, ver las cosas que pasaron y ver las secuencias que hemos hecho, que no daría el tiempo para seguir profundizando. La presencia de nuestros vecinos haitianos en el país, en los tiempos de Trujillo, por lo menos de ya del 40 para acá, que ya tenía más o menos 10 años. ¿Sabes que mucha gente alaba eso de Trujillo? Esa parte. Dice, el único que logró sacarlo de tema. Otro punto más positivo. Otro punto, porque quiere un dictador. ¿Cómo van a entrar después que tú le matas 10,000 o 5,000 personas? Entonces tú dirías, no, vamos a hacer lo mismo que Trujillo, vamos a agarrar, vamos a matar 500,000 haitianos. ¿Qué estaba? Inconcebible. Porque ese es el problema de la dictadura. Es difícil, es un tema muy, ¿cómo te digo? Un poco difícil de tratar, porque allá los dominicanos, como que nosotros dominicanos, nos dan el corazón. Y me gusta la forma tuya, porque tú vienes y me lo traes en bandejita, mira, como la parte buena, pero entonces después te la deja caer, pero después mira cuánto mató, mira cuántas cosas hizo mala, mira qué es lo que pasa. En realidad el país no era rico, porque todo estaba en nombre de él. Entonces es una manera atractiva de uno ver las cosas de la forma en que tú lo dices. Exacto. Bueno, y como tú me invitaste más para hablar de este día,
sobresaltar que este día quedó como un hito histórico porque se le dio fin a esa dictadura. Y ahí que tú dices, días después, no de una vez, porque es que el pueblo era un pueblo que estaba controlado mentalmente, porque se le daba, por ejemplo, lo necesario y tenía una pantalla de que había una estabilidad. Por eso que después que muere Trujillo, viene un momento de crisis en el país, porque eso hay que decirlo también. Porque un país controlado por un dictador, de repente no está ese dictador, ¿qué tú piensas que va a pasar en el país? No hay tambaleo. Hay tambaleo. Tambaleo. Por eso viene después la guerra de abril, o sea, viene el gobierno de Triunvirato, viene el gobierno provisional, el gobierno de Rafael Bonelli, Balaguer ahí, que sí, porque Balaguer también es un tipo a analizar, que si estaba con Trujillo, que no estaba con Trujillo, estaba con Trujillo porque quien queda como presidente, que era presidente títere, tú sabes que Trujillo utilizaba mucho esa técnica de poner presidente títere. Bienvenido Trujillo, era presidente del 57 al 59, algo así, no hermano Trujillo, y Trujillo era gobernador de Santiago. Oye, Pero tú sabes que al final el presidente de la el presidente de la ley. Pero ese gobierno entre el gobierno del hermano de él, Bienvenido Trujillo y Balaguer, porque fue la ONU lo obligó y dijo, no, tú no, cuando él manda a asesinar a Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela, dice, tú no puedes tener un hermano tuyo como presidente. Y eso lo que obliga a Trujillo entonces a ir a poner entonces a Balaguer como presidente. Por eso cuando muere Trujillo, quien se queda como presidente es Joaquín Balaguer. Y muchas de las decisiones que toma Balaguer uno la dice, wow, estaba actuando a favor de la familia Trujillo o no, porque la familia Trujillo pudo salir del país libremente, pero eso no hay que dar muchas vueltas. Se sabe que estaba a favor de la familia Trujillo porque quien lo tenía en el poder era la familia Trujillo, y él no iba a ser tonto de actuar negativamente teniendo a Ramfi, que por cierto, si Ramfi hubiera sido un tipo con una preparación militar como su padre, la dictadura no prosigue hubiera continuado. Y él tuvo el camino para hacerlo. Tanto así que la familia Trujillo sale del país fue en noviembre. En esa fecha, en la Hacienda María, es que se matan los últimos. Ellos atraparon a todos. Luis Amel Martí era de aquí, él se quedó vivo, no, al final lo atraparon. Y Antonio Mel Barrera también quedó vivo. La gente, Antonio Mel Barrera creo que de Arzo, de por ahí. Esos dos fueron que, bueno, y Livio Cedeño, otra persona que también quedó vivo. Pero la mayoría, todos lo mataron. Lo fueron atrapando, que hubo bastante gente que Tomás de la Maza, que Juan Díaz, y el mismo de la Romana, que hablábamos, el general Teniente Amado. Ese duró mucho en una casa escondido, en un closet por ahí, de una tía de él o de su madre. O sea, son muchas cosas que hay que ver, pero la familia Trujillo tuvo tiempo de establecerse. Por eso que todavía uno dice, bueno, no sé qué pasó ahí, o tuvieron miedo de que no se lograron lo que querían, pero hubo muchas cosas que hicieron. Ellos limpiaron, acabaron con todo lo que estaba relacionado a la muerte de Trujillo, lo que pudieron, sí, que pudieron identificar, y luego se fueron del país. O sea, propiamente aquí lo sacaron, dicen que lo sacaron a patadas. Entonces la gente, hasta que la familia Trujillo no se fue, la gente no estaba haciendo ese show en la calle. Todavía había miedo, sí. Había miedo, y todavía ahí vienen los pro trujillistas, había mucha gente en el gobierno, y sabes que el país quedó un gobierno inestable. O sea, tú no vas a salir contento a hacer bulto en la calle. Las estatuas de Trujillo, tiempo después, porque había estatuas de Trujillo por dos lados. Por ejemplo, el monumento de Santiago, que mucha gente no lo sabe, se hizo honor a Trujillo, pues. Y adelante había una estatua enorme. Esa estatua agarraron una camioneta, amarraron un par de sogas y el pueblo la tumbó. Igualmente, en lo que se llama el Centro Héroes, muchos monumentos, muchas cosas, la gente la fue tumbando y haciendo daño en favor de que ya esa tiranía había terminado. Pero también había gente llorando cuando mataron a Trujillo. El funeral de Trujillo fue una cosa inmensa. Yo diría que uno de los funerales que más personas asistieron. Cuando trajeron a Juan Pablo Duarte en la época de Ulises Cerro, yo no creo que había asistido cuando trajeron la urna del fúnebre, sí, a cuando murió Trujillo. ¿Por qué? Porque la gente se cuidaba. Había intereses, igual como hay intereses políticos. Claro, fulanito llegó a ser diputado, sí, pero él tiene una deuda con fulanito. Que está dejando pasar las cosas. Yo pensaba que era diferente, sí, pero que quien lo puso ahí fue fulanito. Luego pasaba con Trujillo. Tú estabas con Trujillo, tú tenías que seguir la línea de Trujillo. Pero toda esa gente, por eso era tan fuerte. Porque en San Pedro, por ejemplo, la familia Chevalier, y me excusan, la familia Chevalier estaba muy relacionada a la familia Che, por ejemplo. Ese Carlino Achera
que no vamos a manchar su nombre, pero son cosas como tan profundas. La familia Che, la familia Chevalier, muchas familias que Chevalier es el segundo apellido de la mujer de Trujillo, la abuela. Okay. Entonces, ese origen y esas cosas, en cada pueblo había su calidad, había un grupo de familias que era fuerte y que mantenía a Trujillo en el poder y que se beneficiaba de la cosa de Trujillo. O sea que en esa parte no hemos cambiado tanto. Entonces, de verdad que ha sido muy ameno, de verdad que ha sido muy nutritivo, de verdad que ha sido muy educativo todo esto que comentamos. A mí me gustaría que ya a manera de término, a manera ya que estamos terminando, tú me hagas un top 5 de las cosas buenas y las cosas malas, un pequeño resumen ahí para despedirnos de la era de Trujillo. Más o menos tú que tienes claro, el concepto de lo que en verdad fue Trujillo, habla un top 5 para que la gente tenga eso en mente. La parte de la organización del país como Estado, o sea, surgir que haya Cámara de Comercio, que sí, o sea, todas estas cosas, como la institucionalidad del país, porque como te dije, yo tenía como todo bien organizadito. Entonces esa parte de organizar el país, que la policía supiera cuál es su trabajo, que si la organización, la educación en parte se mejoró un poquito. Eso también viene de la época de la intervención, o sea, muchas cosas fueron mejorando, la salud, construcción, carretera, esas cosas fueron mejorando para el país. O sea, el país creció en ese sentido, pero como decía, con el trasfondo del beneficio propio. Las industrias, o sea, todo se fue organizando. Tú en las instituciones públicas no se podía robar. Te mochaban la cabeza, te mataban. Porque él podía hacer su negocio él. Tú tienes que darle cuenta a él. Entonces esa parte también de la proyección internacional del país. Negativamente o positivamente el país se proyectó en la época de Trujillo. Con eso de la Feria de la Paz, que se gastó mucho dinero, que fue un evento para celebrar sus 25 años en el poder. Trujillo gastó muchos millones de pesos, pero invitó diferentes países de eventos. O sea, de una u otra manera el país se proyectó, viajaba a eventos internacionales, fue a España, iba a Estados Unidos, o sea, el país se puso en el mapa. El país pasó de ser un país manejado por caudillo, por campesinito, a ser un país que ya tenía como un peso a nivel internacional. Como dije, aclarando, negativamente o positivamente, el país se puso en el mapa en la época de Trujillo, por las cosas que hacía negativas y por las cosas que aparentemente eran también positivas. Entonces, otra cosa muy famosa es la muerte de los haitianos, y uno de los hechos más lamentables. Es un genocidio. Tú sabes, cuando tú matas a un grupo, ya sea por raza, por religión, otro país se le llama genocidio. Sí. Que fue lo mismo que hizo Hitler con los judíos. Entonces, ese genocidio, esa parte que hizo Trujillo también marcó, lo puso en el mapa negativamente, porque eso se supo en el mundo completo. 5.000 personas, 10.000 personas, no se sabe bien el dato. Lo mismo del atentado del presidente Rómulo Betancourt también, que fue algo como impactante, tú atreverte a matar a otro presidente. La muerte de manera atroz de las hermanas Mirabal. También, bueno, ese deberíamos un día tocar ese tema todavía más profundo. Sí, podemos venir a hablar del 25 de noviembre, hablar de esa fecha, que celebra el Día Nobel contra la Mujer. O sea, esos datos, esas cositas fueron marcando propiamente la era de Trujillo. Y la parte militar que se organizó, o sea, los militares tenían el armamento, estaban bien organizados en la época de Trujillo. En fin, la parte social. También el merengue, hay que resaltar el merengue que nos da a conocer en Trujillo. Y se tienen que escribir los merengues a favor de Trujillo, pero quien resalta, y cuando el merengue se comienza a proyectar también a nivel, ya que todo el mundo lo conozca como algo típico del país, fue también Trujillo. Como te dije, tú vas a encontrar muchas cosas, el himno, el merengue, que el símbolo patrio, porque era una nacionalista. Utilizaba las cosas que al país lo ponía positivamente a su favor. Un nacionalista, un dictador nacionalista que utilizaba los símbolos patrios, utilizaba la simbología nacional para su propio beneficio y para proyectar al país. O sea que es un personaje que hay que analizar. 30 de mayo, día del ajusticiamiento del generalísimo Trujillo y dictador. Y paralelamente o análogamente, el Día de la Libertad. Día de la Libertad. Como hoy. Se toma para eso, para decir que es el día que el pueblo dominicano se libera de esa gran dictadura. Se libera de ese yugo. Sí. De verdad que para nosotros un placer, Ramón, de verdad que tú hayas aceptado nuestra invitación. Esperamos, como te dije al principio, tenerte nuevamente.
Esperamos que la hayan pasado bien. Bien, bien, muy ameno el segmento. Y ¿cómo que nos llamamos nosotros? Casi radio. Casi, casi. Casi. Casi, A la casi. gente que se pasen por Búho RD. URL, si pueden apoyar la página. Está bastante bueno Y URL. aprovechando también para la radio, tenemos un proyectito que viene por ahí en junio que se va a llamar Momentos de Historia. Momentos Desde de Historia historia. Isabel Sultana a las 8 de la noche. Esa información la vamos a tener por aquí. En Así vivo. que nos mantenemos en contacto y dispuestos siempre a venir a brindar a la sociedad un poquito de historia y de cultura. Entonces, un placer. Placer. Radio Show se despide.